Gloria a Dios, hermanos. En esta semana pues estamos preparándonos para la fiesta de Pentecostés y quisiera en esta semana compartirles el anuncio querigmático para que primeramente Dios en las vísperas de Pentecostés oremos por la efusión del Espíritu Santo. Y hoy quisiera compartirles el anuncio querigmático. El anuncio querigmático que consta en reflexionar tres puntitos. Primero, las características del amor de Dios, eh, el problema del pecado y los hechos salvíficos. Quisiera leerles este anuncio del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, que nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Aquí está este texto de la palabra de Dios, del Evangelio de San Juan, donde se nos anuncia que Dios ha enviado a este mundo por amor a su Hijo, para salvarnos del pecado. Y este es el anuncio que quiero compartirles en este día. Primero quiero decirles que Dios te ama. Dios te ama y de una manera personal. Es una característica del amor de Dios. Dios te ama a ti de una manera personal. Isaías 43:1 nos dice: te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y ese es el amor de Dios. A cada uno, y en este caso a ti, te ama por tu nombre. Dios te ama de una manera personal y Él quiere que tengan esa relación personal de amor. Segunda característica: Dios te ama con un amor incondicional. Isaías 54:10 nos dice: no cambiará mi amor por ti. No cambiará mi amor por ti. ¿Podrá una madre dejar a su hijo de pecho, dice la palabra de Dios? Pues aunque eso pasara, yo jamás me olvidaría de ti. El amor de Dios es incondicional. Él ya te dijo que te ama y por la eternidad te amará. Hoy medita sobre ese amor incondicional. Vuelve a los brazos de este Padre que te ama con un amor incondicional. Y número 3, el amor de Dios es filial. Dice el Salmo 103, versículo 13: como un padre siente amor para con sus hijos, así siente el Señor amor por quienes lo respetan. Dios te ama como un padre, Dios te ama como una madre, Dios te ama como un amigo, como un compañero. El amor de Dios es filial. ¿Qué es lo que le hace falta a tu vida? ¿De qué está careciendo hoy tu vida? ¿De qué amor está careciendo tu vida? El amor de Dios es filial. Solamente hace falta que a través de la oración te abras a ese amor filial de Dios según tus necesidades. Número 4. El amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado. El amor de Dios es para siempre. Por eso ese grito de Dios, ese grito de su amor para con nosotros, porque a Él no le gusta que sufras. A Él no le gusta que estés careciendo de eso elemental que se llama amor, porque Él ya te ama, como lo hemos meditado, de una manera personal, de una manera incondicional, de una manera filial, y eternamente te ama Dios. Por eso Él hoy te invita a que anides en tu corazón ese amor. Que nuestro Padre Dios derrame su amor en tu persona. Que en este momentito yo te invito a cerrar tus ojos y a encontrarte con ese amor personal de Dios.
Y ahí platica al Señor y dile, Señor, gracias, gracias por tu amor. En esta segunda cápsula querigmática, meditemos sobre esa palabra de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda. Y luego en el versículo 17 nos dice, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Y de aquí, ¿verdad? Reflexionamos sobre esta segunda cápsula querigmática acerca de la mala noticia. Y esa mala noticia, pues, es el pecado. El pecado, ¿verdad? Que según nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 34, nos dirá, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tan claras son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos reflexionar que el pecado esclaviza. ¿Cuál es la primera acción del pecado? Esclavizar a la persona. Todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. La gracia de Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Su infinito amor, como meditábamos en la primera cápsula, está con nosotros. Sin embargo, el hombre pues se va alejando de ese amor precisamente por el pecado. El pecado que lo empieza a esclavizar. El segundo paso que el hombre va dando en ese proceso del pecado, primero es esclavizado. Número 2, dice la carta a los Romanos, San Pablo capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos pecaron y están privados de la presencia de Dios. El pecado en este segundo paso a agravar la vida espiritual de tu vida, el pecado te priva. ¿De qué te priva? De la presencia de Dios. No se te olvide, número 1, el pecado te esclaviza, empiezas a cometerlo frecuentemente. Número 2, el pecado te priva. Te va alejando de la vida de oración, de la vida de sacramentos, de la vida de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación, de la contemplación, de la oración de la palabra de Dios. Te va apartando de todo lo que le da vida a tu interior. Valga la redundancia, le da vida a tu vida espiritual. El pecado te priva de la presencia de Dios. Y esto es progresivo, es como una enfermedad que si no se atiende en su momento, se va agravando y cada vez vienen consecuencias más fatales. Número 3, el pecado mata. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Entonces, el pecado mata, ¿sí? El pecado nos roba a Dios del corazón, del interés de poderle amar como Él nos ama a nosotros. Por eso, en la primera cápsula acerca de las características del amor de Dios, se mete esta segunda cápsula que es la mala noticia del pecado. Porque será el pecado el que nos aparta de ese amor de Dios que es personal, de ese amor de Dios que es incondicional, filial y eterno. Es el pecado el que no nos deja experimentar ese gran amor. Por eso el día de hoy puedes hacer una meditación, una reflexión a tu interior y verás que algo te falta, que no estás bien. Pero en este momento, ¿verdad? Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, como mediador ante el Padre, que con su
Espíritu Santo nos ilumine para decirle no al pecado. Amado Jesucristo, llévanos al Padre amoroso. Envuélvenos en los brazos paternales de amor de nuestro Padre Todopoderoso. Y tú, Señor Jesucristo, dale a nuestra conciencia la luz del Espíritu Santo para que podamos descubrir las consecuencias del pecado. Que así sea. Recuerden que el objetivo de este mensaje querigmático, de estas cápsulas querigmáticas, pues es llegar a las vísperas de la fiesta de Pentecostés y orar por la efusión del Espíritu Santo. La tercera cápsula querigmática, reflexionamos sobre la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Dice Juan 3, 16, 17, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a este mundo a su Hijo para condenarlo, sino que por Él ha de salvarse el mundo. Y ese es el objetivo, ¿verdad?, de este tema, la salvación. La salvación que Jesucristo ya realizó para con nosotros. Y en esta cápsula querigmática, estos 5 minutitos, quiero meditar acerca de los hechos salvíficos de nuestro Señor Jesucristo, para que tú los hagas vida. Y el objetivo es que tú experimentes la salvación. Es que tú te sientas liberado, te sientas transformado, te sientas libre, porque en Cristo hay libertad. Ya no la ganó. Y la buena noticia es que Jesús es la salvación. La buena noticia es que Jesús nos ha ganado la salvación. ¿Y cómo la realizó? Aquí van los 3 hechos salvíficos. Número 1, nuestro Señor Jesucristo nos ha ganado la salvación por su encarnación. Por su gloriosa encarnación, nuestro Señor Jesucristo nos ha ganado la salvación. Dice Mateo 1:21, dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice la carta a los Gálatas que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo amado, nacido de mujer, para salvación de la humanidad, la plenitud de los tiempos. Jesús parte la historia. Un antes, un después. Un antes donde reinaba la condenación. Un después, hoy para tu vida, donde reina la salvación. Y ese es el anuncio querigmático que te hago el día de hoy, a través de esta cápsula, que Jesús te ha salvado por su encarnación. Número 2, Jesús te ha salvado por su dolorosa muerte. Dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ha mostrado su gran amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, para salvarnos del pecado, para salvarnos de esa vida que en este momento estás llevando. Y número 3, por su gloriosa resurrección, Cristo nos ha ganado la salvación. Dice Romanos 4:25, Jesús nuestro Señor fue entregado por nuestro pecado y fue resucitado para nuestra salvación. He tomado algunas citas de muchas que hay, que hablan acerca de los hechos salvíficos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos ha salvado por su encarnación, por su muerte y por su gloriosa resurrección. Por eso se llaman hechos salvíficos, porque a través de hechos Jesús nos ha ganado la salvación, tu salvación. Y hoy tú estás llamado a vivir esa salvación. Oremos a Cristo nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que hagas operante la salvación en nuestra vida. Primeramente, que ese amor
tuyo nos convenza de esa paternidad que cuida y por eso quiere arrancarnos del pecado. Ahora, Padre Santo, Padre amoroso, en el nombre de Jesús te pedimos que destruyas las fuerzas de nuestros tres enemigos, Satanás, el pecado y el mundo. Señor Jesucristo, por tu nombre glorioso, hoy te pedimos que a tus plantas sometas toda acción pecaminosa, toda influencia mundana, toda influencia del espíritu del mal que esté destruyendo nuestra vida y le des esa paz que está necesitando. Amoroso Jesús, todo esto te lo pedimos sabiendo que tú ya nos has ganado la salvación. Que así sea.